Buenos días. Bueno, muchas gracias primero a los organizadores del curso y principalmente a Ale para permitirme, digamos, estar acá y hablar de esta parte y robarle un poquito la exposición a ella y permitirme estar con un montón de amigos que hace mucho tiempo que no los veo. Pasa nomás, Juan. Bueno, ¿qué es ventilación no invasiva? Yo voy a hablar de algunos conceptos muy rápidos y primarios de lo que es BNI y para qué se utiliza BNI en las situaciones de urgencia. Hablamos de ventilación no invasiva, obviamente, cuando realizamos un soporte ventilatorio sin que el paciente o sin que tengamos una vía aérea artificial, o sea, la modalidad de ventilación mecánica sin la utilización de una intubación orotraqueal o de una traqueostomía. Obviamente que hoy en día funciona mediante presión positiva en la vía aérea, aunque en los inicios se utilizaba mediante presión negativa, cuando cuando se utilizó en la epidemia de polio. Y como interfase utilizamos una máscara o diferentes dispositivos para realizar la misma. Siguiente. Tenemos diferentes dispositivos volumétricos, digamos, que utilizamos en la terapia intensiva, que pueden dar soporte de ventilación no invasiva, o aquellos dispositivos que están originados directamente para la ventilación no invasiva. Siguiente. ¿Cuál fue la intención de su creación y cuál fue el objetivo por el cual se generó la ventilación no invasiva y aparatos de ventilación no invasiva? Como decíamos antes, es realizar el mismo soporte ventilatorio a un paciente sin tener una vía de aire artificial, con lo que conlleva todas las complicaciones de la vía de aire artificial, ¿no? Las complicaciones infecciosas de tener una intubación orotraqueal, ¿no? La neumonía asociada a la ventilación, la temprana, la tardía, y las complicaciones a largo plazo, que pueden ser isquémicas o no isquémicas de la vía aérea, que conllevan obviamente complicaciones si el paciente vive posteriormente después, y lo vamos a ver nosotros con los cirujanos de tórax. Siguiente. Los objetivos, entonces, de realizar ventilación no invasiva, obviamente, es mejorar la oxigenación arterial si tenemos la suerte, asegurar la ventilación alveolar en el paciente cuando ésta está disminuida, proporcionar cierto tipo de reposo ventilatorio al paciente que está cursando con un aumento del trabajo ventilatorio y prevenir las complicaciones que veníamos hablando. Siguiente. En la emergencia o en las situaciones de agudo o del paciente descompensado, básicamente tenemos dos grandes indicaciones. Siguiente, Juan. La insuficiencia respiratoria hipoxémica por un lado, o primariamente hipoxémica, que básicamente estábamos hablando de cuando existe falla del parénquima cardiovascular que genera, digamos, una afectación pulmonar e insuficiencia respiratoria. Y dos, la hipercapnia con acidosis respiratoria, siguiente, que básicamente lo conocemos y te robé la foto. Este paciente que lo hemos visto y es bastante común en nosotros, ¿no? Un poco de historia para saber cuándo empezó a utilizarse ventilación no invasiva. Este es el primer artículo en 1987 donde se utilizó el primer dispositivo que acá se definió como CPAP. Siguiente, tiene varios enters ahí. Se utilizó CPAP, digamos, en un paciente con edema agudo de pulmón y lo que habían descrito los autores era que este dispositivo generaba una disminución del flujo de la frecuencia respiratoria, una disminución de la presión arterial, una disminución de un montón de signos, ¿no?, que hablaban de gravedad en el paciente. Primer artículo publicado de CPAP en revistas arbitradas. Siguiente. Ahí me fui a buscar un poquitito cuando, si nosotros quisiéramos ir a ponernos al día, ¿no?, en el conocimiento con respecto a BNI hoy en día, bueno, en qué situaciones y en qué tipos de pacientes existen publicaciones con respecto a BNI. Entonces, bueno, si ustedes se fijan los números, ¿no?, BNI asociado estrictamente al paciente DSTI existen hoy en día 1.700 publicaciones. En sala de medicina o neumología, estrictamente para el paciente crónico, hay 56 publicaciones. Pasa. En cuidados postquirúrgicos, 1.000. Siguiente. En pacientes en cuidados paliativos y en cáncer, hoy en día hay 170 publicaciones relacionadas a BNI. Y, seguí nomás, la otra. En situaciones de emergencia, hoy en día hay 346 publicaciones. O sea que para tener presente que incluso es un área importante de investigación y de seguir trabajando, como decía Vicky, ¿no? Siguiente, Juan.
nada. No me meto contigo. Lo único que quería decir que obviamente ustedes todos saben que el pulmón, si nosotros analizamos las presiones, esta es la curva PV, si nosotros analizamos las presiones y la generación de volúmenes en el pulmón, existe un comportamiento que es dual, ¿no? Nosotros respiramos de una forma y expiramos de otra forma porque existe todos los componentes tensioactivos a nivel del pulmón. Seguí nomás, Juan. Y en realidad cuando nosotros necesitamos dar un soporte ventilatorio a un paciente, lo que necesitamos trabajar es en esta curva, la parte intermedia, por encima de lo que es el punto inferior de inflexión y por debajo de lo que es el límite superior. Esta es la zona donde la complacencia, que lo había definido Ceci, lo más bien, es el lugar donde pequeños cambios de presión generan grandes cambios de volumen, que es uno de los mecanismos que nosotros queremos generar cuando necesitamos aumentar la ventilación alveolar del paciente. Por debajo de esto, en realidad, acá en la parte más baja, necesitamos grandes presiones para abrir la vía aérea del paciente y aumentar la densidad de intercambio gaseoso. Y por encima de esto, por encima del límite superior, en realidad lo que estamos haciendo es hiperdistender ese parénquima pulmonar y entonces en una punta o en otra punta, en realidad estamos en situaciones no ideales en este paciente. Sí. Cuando el paciente enferma y el parénquima pulmonar enferma, a medida que va aumentando la enfermedad del parénquima pulmonar y va disminuyendo la superficie de intercambio gaseoso porque está ocupado o por sangre, o por células, o por detritus en la neumonía, o por lo que querramos, un cuerpo extraño, lo que sea, nosotros nos vamos desplazando hacia abajo en la curva PV. Entonces nos vamos desviando de la situación ideal de la ventilación del paciente. Seguí nomás. Y de ahí sale lo que los intensivistas hace mucho tiempo definen lo que se llama el baby lung, ¿sí? O el shrink lung. ¿Sí? ¿Qué sería esto? Es el concepto de pulmón pequeño es, si nosotros hacemos una tomografía a un paciente que tiene una lesión pulmonar, el área de intercambio gaseoso, en definitiva, que es el parénquima que todavía está funcionando, esto está en un paciente grave, ¿no? Un paciente con distrés respiratorio. Lo que definieron o midieron los autores acá, por ejemplo, era que lo que restaba de parénquima normal, que podía ser el intercambio gaseoso, era lo que correspondía a un pulmón de un niño de 5 a 6 años, o sea que tenía 500 gramos de parénquima pulmonar que intercambiaba pulmón. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de BNI, que podía ser presión negativa o de presión positiva, puede estar controlada por volumen o por presión, y es ahí lo que nosotros manejamos hoy en día. El objetivo de nosotros es tratar de que ese pulmón que está disminuido y que tiene una superficie de intercambio gaseoso chiquitita, tratar de generar un poquitito más de superficie pulmonar. Seguí nomás. ¿Qué es la CPAP? Es la presión positiva continua en la vía aérea del paciente, que es una presión obviamente supraatmosférica. Obviamente que el paciente está ventilando en espontáneo, o sea que la frecuencia respiratoria es la propia del centro ventilatorio del paciente y lo que aporta en realidad es una presión positiva extrínseca aumentada al final de la expiración, ¿no? Estrictamente no se considera un verdadero modo ventilatorio, de soporte ventilatorio, porque en realidad no tiene presión soporte y por lo tanto no aumentaría la ventilación alveolar. Seguí nomás. Y básicamente lo que nosotros vemos es esto cuando aplicamos una CPAP, ¿no? O sea, un paciente que viene ventilando normalmente, cuando aumentamos la PIP o la EPAP, por ejemplo en este paciente 10 centímetros de agua, el paciente va a seguir respirando con un mismo modo ventilatorio, pero a presiones más aumentadas. Voy a seguir rápido porque seguramente Cecilia va a hablar de eso y entonces, sí, seguí nomás. Seguí nomás, seguí, perdón, seguí nomás esto, seguí todo esto, seguí, que esto no quiero hablar nada, perdón. Este es el segundo modo, que es el modo con doble nivel de presión, perdón, seguí nomás. Y lo que sí me quiero detener un poquitito en la otra, es en realidad de qué depende el éxito de la BNI en situaciones de urgencia como, bueno, en situaciones de cronicidad, ¿no? Obviamente la selección del paciente, el tipo de interfase pensada para cada paciente, en el entrenamiento del equipo humano, o sea, los recursos humanos, el lugar donde se está realizando la ventilación y el modo ventilatorio. Dale nomás. Dentro de las indicaciones, como habíamos visto, existen dos tipos, la hipoxémica y la hipercápnica, crónica o crónica agudizada.
como hablaron recién, y obviamente que hay que tener presente las contraindicaciones, como en todas las situaciones en la medicina existen absolutas y relativas, y vamos a ver un poquito más adelante. En este sentido, entonces, existió una publicación hace poquito, en el año 2017, donde se juntaron, digamos, las dos sociedades científicas más importantes, la europea y la americana, para llegar a cuáles eran las recomendaciones en BNI en los pacientes agudizados. Dale nomás, Juan. Y obviamente utilizaron lo que se utiliza mucho hoy en día, ¿no? El mecanismo y el criterio de las preguntas pico, ¿no? Hacerse preguntas y contestar frente a qué paciente, frente a qué situación, cuál sería el mejor tratamiento para ese paciente. La primera pregunta, obviamente, los pacientes que más manejamos nosotros, la exacerbación de la EPOC, BNI en exacerbación de la EPOC, y la primera pregunta es, ¿se debería utilizar BNI en un paciente exacerbado como prevención del desarrollo de acidosis respiratoria? La contestación es no, ya que no existe diferencia en la mortalidad o en la intubación. No se sugiere la BNI en pacientes no acidóticos, aunque la recomendación es débil con un nivel de evidencia baja. Seguí nomás. La segunda pregunta es BNI en pacientes exacerbados con EPOC. Seguí. Debe utilizar BNI en pacientes exacerbados con insuficiencia respiratoria hipercápnica. La contestación es sí, siempre y cuando el paciente tenga una acidosis respiratoria. Las consideraciones clínicas que tendríamos que tener entonces es un pH menor a 7,35 con una PCO2 mayor a 45 y una frecuencia respiratoria mayor a 20-24. Esto sí es una recomendación 1A, recomendación fuerte, nivel de evidencia moderada. Siguiente. ¿Qué sucede? Siguiente. Con respecto a estos mismos pacientes, pero pensando como un tratamiento puente previo a la intubación orotraqueal, cuando nosotros ya vemos clínicamente que el paciente va a requerir intubación orotraqueal. Y bueno, esto también es una recomendación débil, en realidad como todas las recomendaciones de tratamientos puentes se puede realizar, pero teniendo presente que ¿no? La disminución y el retardo en la intubación orotraqueal en estos pacientes también deterioran y ensombrecen el pronóstico del paciente. Próximo. La pregunta número 2 era, obviamente, en edema agudo de pulmón cardiogénico. Se demostró que la BNI obviamente disminuye la mortalidad y la intubación orotraqueal. Las recomendaciones en realidad están en el mismo nivel para CPAP y para doble nivel de presión. Lo único que recomiendan los autores es el beneficio de la CPAP en estos pacientes, ya que obviamente es más sencilla, es menos costosa y donde el paciente tiene mejor sincronización, que eso va a hablar todo, no le quiero pisar nada. Es una recomendación fuerte y con un nivel de evidencia moderada. Siguiente. ¿Qué sucede con en el ámbito prehospitalario? Ustedes saben que hoy en día se está utilizando también en algunos lugares del mundo e incluso acá en Montevideo, en algunos lugares de Rocha, hacia Montevideo, en el Uruguay quiero decir, se ha utilizado. Lo que se ha visto es que la BNI disminuye la mortalidad y la intubación orotraqueal en los pacientes con edema agudo de pulmón que están siendo trasladados en la ambulancia, pero hay ciertos puntos a discutir, obviamente, que existió los estudios donde se basaron y donde concluyeron esta evidencia tenían una gran heterogeneidad en el diseño y en el tipo de pacientes y obviamente existe también una gran heterogeneidad en el tipo de recurso humano que está realizando el traslado, o sea que la recomendación final es condicional con un nivel de evidencia baja. ¿Qué sucede con BNI y asma? Siguiente, Juan. No existe suficiente información, existen pocos estudios y los estudios que existen no son controlados ni retrospectivos, o sea que la Task Force de las ambas sociedades no recomienda la BNI para los pacientes cursando una crisis asmática. Siguiente. ¿Qué sucede con BNI en pacientes inmunocomprometidos? Nosotros sabíamos siempre, ¿no? Las 3 indicaciones para realizar BNI, indicaciones confirmadas 1A, era exacerbación de la EPOC con acidosis respiratoria, edema agudo de pulmón y neumonía en el paciente inmunocomprometido. Bueno, los autores en realidad concluyeron que existe una disminución de la mortalidad cuando el paciente le realizamos BNI y una disminución de la intubación orotraqueal,
Pero la recomendación quedó condicional porque existe un estudio nuevo donde en realidad abarcó a grandes cantidades de pacientes y encontró ciertas complicaciones y cierto aumento de la mortalidad. Siguiente, Juan. Es un estudio post hoc que se publicó recientemente donde los autores en realidad concluyeron de que existía cierto riesgo de aumento de la intubación y la mortalidad orotraqueal y en realidad analizan un montón de los parámetros que podrían llegar a estar relacionados con la BNI. O sea que la Task Force en realidad la dejó como una indicación 2A. Ya no está más indicación 1A como la exacerbación con hipercapnia de la EPOC y el edema agudo de pulmón, sino que bajó un nivel de recomendación. ¿Qué sucede con los pacientes que tienen BNI y con insuficiencia respiratoria aguda? O sea, la insuficiencia respiratoria de novo. Es una insuficiencia respiratoria sin enfermedad respiratoria previa. La mayoría de los pacientes donde analizaron los estudios eran un paciente con un PAFI menor o igual a 200 y una frecuencia respiratoria mayor a 30. La mayoría no era EPOC, sino que era un grupo heterogéneo entre neumonía aguda comunitaria y síndrome de estrés respiratorio del agudo. Y obviamente que las alteraciones fisiopatológicas hacen que la BNI en estos pacientes tan graves que tienen una presión transpulmonar muy elevada y generan mayor daño pulmonar y por lo tanto la tienen como una condicional dependiendo del tipo de paciente y que la gravedad de estas neumonías y de este síndrome de estrés respiratorio. Pero en un principio la recomendación es no realizarlo. Siguiente. Para ir resumiendo y terminando, este año, en el 2019, salió un nuevo resumen de ventilación no invasiva en agudo. Siguiente, Juan. Y para hacer un resumen de las indicaciones, sin entrar en demasiados detalles, estas serían las indicaciones hoy día en el 2019 para 3 grandes grupos de poblaciones de pacientes que los podemos llegar a ver: el EPOC exacerbado, la enfermedad neuromuscular y la hipoventilación obesidad. Como ven, muchos son compartidas y no estaría indicado nuevamente en el asma ni en la neumonía aguda comunitaria, y existen obviamente nuevas indicaciones o indicaciones viejas, pero las reescriben de cuándo referir al CTI para ventilación invasiva de este tipo de pacientes. Siguiente. Las contraindicaciones que no habíamos hablado existen absolutas y relativas. Obviamente el paciente necesita tener un nivel de conciencia elevado, una vía de aire indemne, ¿no? O sea que no puede tener obstrucción de la vía aérea alta fija, no debe tener quemadura de la cara, obviamente, ni deformidad facial, y las relativas están relacionadas a ciertos parámetros que nosotros los medimos, que cuanto más alejados de la normalidad con respecto al equilibrio ácido-base y a la conciencia del paciente, más gravedad tiene y más criterio de ingreso a CTI. Siguiente. Con respecto al setup, la máscara, los autores en 2019 recomiendan iniciar en el contexto agudo con una máscara facial o la propia del paciente si el paciente estaba en una BNI domiciliaria. Con respecto a los parámetros iniciales, recomiendan iniciar con un EPAP de 3 y un IPAP de 15 o de 20 si el pH es menor a 7,25 y decidimos iniciar la BNI. Aumentar la IPAP cada 10 a 30 minutos, obviamente controlando elementos clínicos del paciente. En los pacientes neuromusculares la IPAP podría iniciarse un poco más arriba y hacen una recomendación de que en ventilación no invasiva no exceder ciertos parámetros de IPAP y EPAP que serían de 30 a 8. Siempre dejar una frecuencia respiratoria de respaldo y la idea es mantener la BNI mayor tiempo posible las primeras 24 horas. Seguí nomás. ¿Qué cosas deberíamos considerar y monitorizar cuando iniciamos la BNI? Tener claro que el objetivo de la saturación del paciente está entre 88 y 92%. Tener presente que los ventiladores domiciliarios, si es que utilizamos un ventilador domiciliario, aportan hasta una FIO2 de 40, 50%. Y si el paciente necesita una FIO2 mayor a 40%, empiezan a suceder dos cosas. Primero, empieza a aumentar el leak a nivel de la interfase y segundo, empiezan a existir asincronías, que la vamos a escuchar a Cecilia también. Siguiente. Muchas gracias. Perdón, no quise mezclar con lo